La gripe española de 1918 fue una de las mayores catástrofes sanitarias de la historia moderna, un acontecimiento que no solo arrasó con millones de vidas, sino que también cambió la forma en la que la humanidad entendía las enfermedades, la salud pública y la propia fragilidad de la civilización. Para comprender su impacto, es necesario situarse en el contexto del mundo en aquel momento. Era el final de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que había durado 4 años y que había dejado a Europa devastada. Ciudades enteras destruidas, economías colapsadas, millones de soldados muertos o heridos y una población civil agotada física y emocionalmente. En medio de ese escenario de caos, hambre y desplazamientos masivos de personas, apareció un enemigo invisible mucho más letal de lo que nadie podía imaginar. La gripe comenzó a propagarse de manera silenciosa, casi imperceptible al principio. Los primeros casos registrados no levantaron demasiada alarma, ya que se pensaba que era una gripe común, algo estacional y manejable. Sin embargo, muy pronto los médicos comenzaron a notar que algo era diferente. Los síntomas eran más agresivos, la evolución de la enfermedad era mucho más rápida y, sobre todo, la mortalidad era inusualmente alta en personas jóvenes y aparentemente sanas. A diferencia de otras epidemias conocidas hasta entonces, esta gripe no se centraba únicamente en los más débiles. Afectaba con especial dureza a adultos entre los 20 y los 40 años, lo que provocó un impacto devastador en la fuerza laboral, en las familias jóvenes y en la estructura social de numerosos países. En muchos casos, personas que por la mañana parecían sanas, por la noche estaban gravemente enfermas, y en cuestión de días podían fallecer. El virus se propagó con una rapidez extraordinaria debido a las condiciones del momento. Los soldados regresaban de la guerra y viajaban de un país a otro. Los trenes y barcos estaban llenos de personas y las ciudades eran focos de contagio constante. La falta de higiene en muchas zonas, la desnutrición y el debilitamiento general de la población tras años de guerra crearon el entorno perfecto para que la enfermedad se expandiera sin control. Curiosamente, el nombre de gripe española no tiene su origen en España. El virus probablemente no surgió allí, pero el país se convirtió en uno de los primeros en informar abiertamente sobre la enfermedad. Mientras otras naciones implicadas en la guerra censuraban la información para no debilitar la moral de sus ciudadanos y soldados, la prensa española sí hablaba del brote. Esto creó la falsa impresión de que España era el epicentro de la enfermedad, cuando en realidad la gripe ya se estaba extendiendo por todo el mundo. A medida que la pandemia avanzaba, las ciudades comenzaron a transformarse. Las calles se vaciaban, los comercios cerraban y la vida cotidiana se reducía al mínimo. En muchos lugares las autoridades intentaban contener el avance del virus mediante el cierre de escuelas, teatros y lugares públicos, pero estas medidas eran insuficientes ante la magnitud del problema. Los hospitales se vieron completamente desbordados. No había suficientes camas, ni medicamentos eficaces, ni personal sanitario para atender a todos los enfermos. Muchos médicos y enfermeras trabajaban sin descanso, a menudo sin protección adecuada, y muchos de ellos también acababan contagiados. La sensación de impotencia era generalizada, ya que no existía en aquel momento un conocimiento claro sobre los virus ni sobre cómo combatirlos eficazmente. Uno de los aspectos más dramáticos de la gripe española fue la forma en la que afectaba los pulmones. En muchos casos, los pacientes desarrollaban una neumonía severa que provocaba una falta de oxígeno extrema. Algunas descripciones médicas de la época hablan de pacientes que adquirían un tono azulado en la piel debido a la dificultad para respirar, una imagen que impactó profundamente a quienes la presenciaron. Las morgues y cementerios no daban abasto. En algunas ciudades se recurrió a fosas comunes porque no había tiempo ni recursos para realizar enterramientos individuales. Las familias, cuando podían, despedían a sus seres queridos en condiciones muy duras, en medio de la incertidumbre y el miedo constante a un contagio que parecía inevitable. El impacto psicológico de la pandemia también fue enorme. La gente vivía con miedo constante, evitando el contacto social, cubriéndose el rostro y limitando cualquier interacción innecesaria. La sensación de vulnerabilidad era absoluta, ya que el enemigo era invisible y podía afectar a cualquiera, sin importar su edad, su posición social o su estado de salud previo.
Se calcula que la gripe española infectó a aproximadamente un tercio de la población mundial de la época. Esto significa que cientos de millones de personas se vieron afectadas de una u otra forma. En cuanto a las cifras de mortalidad, estas varían según las estimaciones, pero se sitúan generalmente entre los 40 y 50 millones de fallecidos, aunque algunos estudios modernos sugieren que el número podría haber sido aún mayor. A pesar de su enorme letalidad, la pandemia tuvo una duración relativamente corta. En apenas 2 años, el virus fue perdiendo fuerza hasta desaparecer casi por completo hacia 1920. A día de hoy, todavía no se comprende completamente por qué ocurrió esta desaparición repentina, aunque se cree que la inmunidad adquirida por gran parte de la población y posibles mutaciones del virus jugaron un papel importante. Las consecuencias de la gripe española no se limitaron únicamente al ámbito sanitario. También tuvo un impacto profundo en la economía, en la política y en la sociedad. Muchos países tardaron años en recuperarse de la pérdida de población activa, y las estructuras sanitarias comenzaron a reformarse para evitar que una catástrofe similar pudiera repetirse en el futuro. Además, esta pandemia marcó un antes y un después en la medicina moderna. Impulsó el estudio de los virus, el desarrollo de la virología como disciplina científica y la creación de sistemas de salud pública más organizados. También dejó una lección fundamental sobre la importancia de la información transparente en situaciones de crisis, ya que la ocultación de datos durante la pandemia contribuyó a su rápida expansión. Con el paso del tiempo, la gripe española ha quedado como uno de los episodios más oscuros del siglo XX, no solo por el número de víctimas, sino por la forma en la que evidenció la fragilidad de la humanidad frente a amenazas invisibles. A diferencia de las guerras, no había frentes ni ejércitos que combatir. El enemigo era microscópico, silencioso y global. Hoy, más de un siglo después, este acontecimiento sigue siendo estudiado como una advertencia histórica, un recordatorio de que incluso en momentos de avance tecnológico o poder militar, la humanidad sigue siendo vulnerable a fuerzas naturales que no siempre puede controlar. La gripe española no fue solo una enfermedad, fue un punto de inflexión en la historia mundial. Un evento que cambió la forma en la que entendemos la salud, la ciencia y la importancia de la cooperación global ante las crisis. Y aunque el virus desapareció, su memoria continúa siendo una de las lecciones más duras y relevantes de la historia contemporánea.